a hablar de la teología del Evangelio de Marcos. Cuando hablamos de teología, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a ese mensaje, a eso que el Evangelio de Marcos nos revela y que nos muestra y nos enseña para nuestra fe. Bien, entonces, recordemos que yo les había hablado en el primer capítulo del paseo al Parque La Caña, de Pepita, de María y de Julián. Hagan de cuenta que Mateo y Lucas son Pepito y María, que le piden copia a Marcos, es decir, a Julián, para poder escribir hacer sus propias composiciones escriturísticas. ¿Qué es lo que hace? Mateo y Lucas, como Marcos es el primer evangelio, pues toman elementos, y por eso hablábamos de que usted los coloca en paralelo a Mateo, Marcos y Lucas, y van a tener elementos comunes de algunas historias, de algunos rasgos. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque encontrar un sello personal de Marcos a veces es difícil, pero podríamos encontrar dos elementos fundamentales de ese sello personal que Marcos nos va a dar. El primer sello personal de Marcos está en el encuentro de Jesús con el cercano y el oprimido. Para Marcos es muy importante recalcar esa humanidad, esos comportamientos tan humanos, tan profundos de Jesús con los que sufren. Y esa cercanía por medio de cada uno de sus milagros son resaltados en el Evangelio de Marcos. Por eso el Evangelio de Marcos tiene varios relatos sobre los milagros de Jesús. Podríamos decir que es de los que más tiene. ¿Por qué? Porque para Marcos es muy importante que a través de esos gestos de Jesús, de sus milagros, de sus palabras, de la sanación, nos muestra que Jesús le duele lo que a nosotros nos duele. Dios no es un Dios lejano, como el Dios de los griegos, allá en el Olimpo. No, Dios es un Dios que se ha hecho hombre. Esa es una de las intenciones de la teología de Marcos. El segundo elemento está en que Jesús es presentado como el liberador enviado por Dios para destruir el poder del mal. No estamos sujetos al poder del mal en este momento. El mal ya no va a reinar de la manera como lo ha hecho, porque Dios ha venido a liberar las cadenas de la muerte y del pecado de nosotros. Entonces el poder no tiene, el poder del mal ya no tiene el mismo poder sobre nosotros. Esos son dos elementos propios del sello de Marcos. Ahora, ¿cuáles son los temas que trata? Podríamos enumerar 5 temas importantes de los que trata el Evangelio de Marcos. El primer tema importante que trabaja es que Marcos quiere prevenir a la comunidad del ataque del mal. ¿Cuándo lo hace? Cuando más adelante veamos, por ejemplo, el relato donde la familia de Jesús lo busca porque cree que está loco, porque de un momento a otro dijo que era el Hijo de Dios, y va a la sinagoga y Jesús dice: mis padres, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios. Por ejemplo, en esos relatos que tienen que ver con la familia, el Evangelio de Marcos quiere prevenir a la comunidad de eso, de la división que puede haber y del daño que causa dentro de una comunidad cuando los miembros de la comunidad no reconocen a Jesús como centro y se dividen entre ellos. Eso es un primer elemento. ¿Qué otro tema trata el Evangelio de Marcos? Importante. Pues resalta cómo Jesús vence el poder de la oscuridad. Si hay algo que vemos en muchos momentos del Evangelio de Marcos es que para él es muy importante recordarle al lector que nada está por encima del poder de Dios y que Jesús ha sido enviado para eso, para liberarnos de ese poder del mal. Lo otro es que desde el desierto hasta el relato del sepulcro vemos cómo para Marcos es importante resaltar eso de que Jesús está por encima del poder del mal y es el Hijo de Dios enviado. Desde las tentaciones en el desierto hasta el relato del sepulcro vemos esa lucha del poder, de la confrontación con el poder del mal y de cómo Jesús lo vence. Ahora es importante recalcar que esos dos lugares son importantes. El desierto y el sepulcro son el lugar donde el demonio reina.
Cuando Jesús es enviado al desierto, el desierto tiene una connotación bíblica profunda del poder del mal. Como así también, por ejemplo, el agua, el lago, también ya lo veremos más adelante en otro relato, en el relato de Jesús en la barca. El mar es un signo de lo desconocido, de lo profundo, de lo misterioso, donde el demonio pues como que habita, ¿sí? Pues así mismo pasa con el desierto y así mismo pasa con el sepulcro, que es la significación de la muerte, del poder del mal. Esos dos lugares están, uno al principio, en las tentaciones, y otro al final en el relato del sepulcro. En cada uno, desde principio a fin, vemos que Jesús vence el poder del mal. Ahora, el tercer tema que trata, importante, el Evangelio de Marcos, es lo que significa para Jesús Galilea y lo que significa para Jesús Jerusalén. Esos dos elementos los vemos importante en el camino de Jesús. Las dos partes principales donde Jesús realiza su ministerio en el Evangelio de Marcos son estas dos: Galilea y Jerusalén. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Que Galilea es el lugar del éxito de Jesús, pero Jerusalén es el lugar del fracaso. ¿Por qué es el lugar, Galilea, del éxito? Porque allí Jesús predica, porque Jesús cura, porque Jesús sana, porque enseña. Y esa Galilea acoge el poder y acoge también el mensaje de Jesús. Jerusalén va a ser el lugar del desprecio, de los azotes, de la muerte, de los escupitajos, el lugar que le da la espalda, que se burla de Jesús. El lugar del fracaso, ojo, comillas, del fracaso a los ojos de los hombres. Ahora, quiero hacer una mención aquí a Galilea. A los galileos se les miraba con recelo. Los judíos miraban con recelo a los galileos porque recordemos que Galilea queda arriba. Como queda arriba, queda muy cerca de otros países y quedaba alrededor de otras culturas. Entonces, se concebía, o el judío tenía en la cabeza de alguna manera, que como esa parte quedaba arriba, sería bueno que miráramos en nuestros mapas, ahí en su Biblia, al principio o al final. Hay veces que hay geografía bíblica, entonces sería bueno que lo viéramos, que ubicáramos Galilea, y nos damos cuenta que al estar arriba, pues Galilea tiene un problema, y es que como está tan cerca de otras culturas, pues ellos decían que eran los galileos, los miraban con recelo, porque decían que eran como personas que recibían mensaje y que recibían elementos de otras culturas que a veces de pronto hacían que no fueran tan fieles a Yahvé. Entonces, aquí hay algo que es importante, ¿no? Jerusalén ya queda abajo, es el centro de la fe de los judíos. Entonces, es muy importante ver y reconocer, por ejemplo, eso, que el lugar que se miraba con sospecha es el lugar donde Jesús más tiene acogida, y el lugar del centro de la fe es el lugar que rechaza a Jesús. Y eso es importante para Marcos porque Jesús no reina desde un trono, Jesús reina desde la cruz. Ahora, cuarto elemento. El cuarto elemento que trata el Evangelio de Marcos es que Jesús es peregrino en el camino. Para Marcos es importante esto. Jesús evita, por ejemplo, desde el capítulo 8, versículo 27 hasta el capítulo 10, él trata de evitar mucho a la gente, aunque hace milagros. Pero las trata de evitar no porque huya, sino porque en ese lapso del capítulo 8 al capítulo 10, nos damos cuenta que es el momento donde él tiene mucha intimidad con sus discípulos para enseñarles lo que viene después, que es el tema de la muerte, de la entrada a Jerusalén, muerte y resurrección de Jesús. Entonces, el camino para el Evangelio de Marcos es muy importante.
Y ahí vamos a ver, por ejemplo, que el objetivo de ese tiempo, de ese camino, era preparar a sus discípulos y enseñarlo. ¿Enseñarles qué? Enseñarles quién era Él y que ellos puedan descubrirlo a Él como el Hijo de Dios. Ellos no lo entienden. Nos damos cuenta que los relatos de su pasión, que son 3, luego los vamos a estudiar, pero nos damos cuenta que ellos no lo entienden. Ellos tenían otro tipo de reino de Dios en la cabeza. Por eso es muy importante el camino, porque tú no puedes amar a Dios si no haces un camino. Y ese camino, muchos podrán decir, no padre, pero es que yo un día decidí tal cosa y decidí convertirme y amar al Señor. Sí, uno puede decidir un día amar al Señor, pero tiene que iniciar un camino para conocerlo y amarlo. Muchas veces creemos que solamente tomar la decisión de seguir a Dios y ya todo está hecho, ¿no? Es un camino que se hace. Y lo hicieron los discípulos y así todo lo entendieron. Más adelante es que lo van a comprender. Entonces, esto es muy importante. Jesús en el camino es un tema importante para Marcos. Por último, el quinto tema que toma Marcos y que es importante es que Marcos, aquí lo escribí mal, me disculpan, Marcos no escribe, quítele esto, Marcos no escribe para los teólogos, Marcos escribe para los hombres que quieren ponerse en camino. Eso es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque, por ejemplo, lo vemos sobre todo en el camino que empieza a ser el ciego Bartimeo. Cuando veamos el ciego Bartimeo, nos vamos a dar cuenta de eso. Por ejemplo, cuando Jesús sana al ciego Bartimeo, dice la palabra que luego él se puso en camino. Es decir, que luego siguió a Jesús. Fue tan importante el encuentro y la sanación profunda, no solamente física, sino espiritual, del ciego, que Bartimeo se puso en camino. Se hizo discípulo. Pues es importante recobrar ese camino para los que leemos el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, a Marcos no le importa hacer toda una composición teológica de todo el mensaje de Jesús, de manera que podamos estudiar a profundidad y a cabalidad la doctrina de la fe, ¿no? Ese no es su propósito. Su propósito es que nuestro corazón tenga el deseo de descubrir a Jesús como el Hijo de Dios y de que nosotros al descubrirlo nos pongamos en ese camino de ser hijos de Dios. Eso es lo importante. Y esto es importante, hermanos, porque a veces nos pasa, ¿no? Nos pasa que tenemos mucho afán de conocer la Escritura, pero para informarnos, pero no para formarnos. Y eso es un elemento que tenemos que empezar a transformar de nuestras catequesis, por ejemplo, de nuestras acciones pastorales y de la manera como hacemos evangelización. Por ejemplo, hay grupos bíblicos que muchas veces se enfocan en informar, es decir, en enseñarnos muchas cosas sobre la Biblia que no transforman nuestro corazón, porque las vemos y las estudiamos con lupa, ojo, pero para saber cosas. Y Marcos no escribe para que nosotros sepamos muchas cosas, para que sepamos mucha sabiduría teológica o exegética. Nos escribe para que nos pongamos en camino. Eso es lo importante del Evangelio de Marcos. Ahora, terminamos con esto. La pregunta que quiero que trabajemos es una pregunta muy importante. Y la pregunta es esta: ¿por qué la mayoría de nosotros, los creyentes, nos quedamos con los milagros de Jesús, pero no con el Jesús que hace los milagros? Me explico. La mayoría de nosotros nos encantan los milagros de Jesús. Las Eucaristías de sanación, las oraciones de sanación, los actos de piedad que buscan sanación personal, corporal, familiar, espiritual. Nosotros queremos los milagros
y tenemos una ansia en todo eso de encontrar milagros. Pero le huimos a Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Nos quedamos con los milagros de Jesús, pero no nos quedamos con el Jesús que hace los milagros. Y nosotros nos deberíamos quedar con este. Porque de nada sirve que Jesús haga milagros si Jesús no es el rey de nuestra vida cuando hace sus milagros. No cabe de nada que tú le pidas a Dios un milagro si no vas a decidir convertir tu corazón a ese Dios que hace los milagros. ¿Se acuerdan de Pedro en la puerta del templo de Jerusalén, en el capítulo de los Hechos de los Apóstoles? Cuando el paralítico le dice, dame una moneda, y Pedro le dice, no tengo dinero, pero de lo que tengo te doy. Colócate en pie, en el nombre de Jesús Nazareno, colócate en pie y camina. Si Pedro tiene dinero, el paralítico se queda paralítico. Pero en este caso es diferente. Cuando planteamos esta pregunta, estamos planteando que él hizo más que un milagro, cambió su vida. Entonces, es importante que nos preguntemos eso. ¿Por qué la mayoría de nosotros nos encantan los milagros, pero para ponernos en camino con ese Jesús que hace los milagros, nos cuesta tanto? Que el Señor nos bendiga.